que traía yo todavía el recuerdo de Oaxaca. Yo de niño me llevaban al mercado y me compraban una gelatina en el mercado de Oaxapan y estaba lleno de flores, de frutas, de pájaros. No sé por qué había tantos pájaros en jaulas. Entonces traía ese recuerdo de imágenes, de tonos, de colores, y entonces trataba siempre de sacar a flor ese pasado de colores. En sí, la pintura es un boceto, es un ensayo que se va desarrollando y se va afinando hasta llegar a un punto en donde uno intuye que se ha terminado ese proceso. Bueno, en realidad yo nunca viví de esto, ni he vivido de esto. Yo cuando empecé a pintar era porque tenía que ayudar a mi familia, que pues la pasábamos difícil. Yo nací en Santa María, Xochitlapilco, y pues viví una vida en el campo y con mis hermanos, mis primos, y mi hermano mayor pintaba, entonces lo veía yo pintar. Me entusiasmaba mucho verlo pintar y continué mi deseo de dibujar, de pintar. En la escuela primaria teníamos un taller de pintura infantil y ahí acudí. Y cuando llegué a la Ciudad de México, lo mismo, estuve en un taller de pintura de niños. Mi madre decidió venirse a la Ciudad de México, bueno, ir a la Ciudad de México, porque no había escuela superior y sobre todo la inquietud de que sus hijos estudiaran. Entonces era una familia de 10 hermanos, éramos una familia grande. Me pareció que había llegado a un lugar que era desconocido para mí, luces, calles pavimentadas, panaderías, supermercados y bueno, todo este mundo de la ciudad, ¿no?, que desconocía yo. Para mí fue muy estimulante. Pues que mis padres querían que yo estudiara, entonces siempre les quise dar gusto de estudiar. No aprendí nada, no aprendí a leer, no aprendí a escribir, pero sí aprendí que con la libertad se puede hacer mucho más cosas. No había dinero, mi madre trabajaba lavando ropa, pues lo que podía hacer, mi padre también, mis hermanos también. Yo boleaba zapatos en San Lázaro, cerca de la iglesia de la Candelaria. Yo boleaba zapatos porque me permitía conocer y permitir tomar más distancia del centro de mi casa a una distancia más lejos con ese pretexto. Con la adversidad en que vivía la familia, decidí salirme de mi casa y no ser una boca más que consumía el alimento. Y me fui, recuerdo que mi padre fue a vender un respirador a la Academia de San Carlos. Con el dinero se metió en una cantina, ya no salió, y en el lado de la cantina que estaba en el mercado Abelardo Rodríguez, había un taller de talla y madera del maestro Abraham Jiménez López. Él hizo las puertas de Chapingo, dibujadas por Diego Rivera. Y ahí tenía el taller enfrente del comedor de ciegos, al lado del mercado Abelardo Rodríguez. Y como yo le pedí que me quedara allí, porque mi padre no salía, me dio hospedaje y él es el que me manda a San Carlos de Oyente. Yo tenía en ese entonces unos 12 años, 13 años, y entonces me quedé en San Carlos durmiendo en el taller de anatomía en las noches, me escondía, y ahí dormía yo y en la mañana ya salía yo como guapo, no había problema, me integraba a las clases, iba de oyente con Gilberto Aceves Navarro. Pero cuando llega Gilberto a San Carlos y había una hora de oyentes que era muy temprano, nada más me pasaba del taller de anatomía, tomaba 4 horas de dibujo y yo empecé mis ejercicios en la Academia de San Carlos con mi maestro Gilberto Aceves Navarro, trabajando mis dibujos de modelo y desarrollándole y dándole más cuerpo, darles más, digamos, que fueran de alguna manera vendibles, de que fuera yo vivir de eso. Entonces rápidamente tenía yo que estructurar la pintura. Todos en la escuela, mis compañeros y yo,
nos preguntábamos qué vamos a hacer, o sea, porque nosotros no pintábamos para vivir de la pintura, no teníamos ese concepto. Nosotros pintábamos porque deseábamos crear, pintar, leer, conocer a Paz, conocer a Carlos Fuentes, leer a García Márquez, o sea, como jóvenes, conocer a Pierre Alechinsky. Entonces ellos los veíamos no como lo que vivían o su fama, sino como alguien que podía expresar sus sentimientos, sus gustos a través de expresiones en papel, pero que esos papeles los veíamos expuestos en los museos, no en las galerías. Yo muy tarde supe que había galerías y muy tarde supe que se podía vivir de esto, pero el hambre que teníamos en la escuela, todos los jóvenes, pues tratábamos de que si íbamos a una exposición llevar un dibujito un poco terminado. Y yo vendía mis dibujos en el departamento de artes plásticas porque un amigo mío era novio de un director de una galería, la Galería Ponce, de Miguel Cervantes, que era muy sensible, amigo de Paz, amigo me acuerdo, yo conocí a Paz por él. Entonces mi amigo, que era su novio, nos llevó un día con él a cenar con Octavio Paz. Entonces él me mandó al departamento de artes plásticas y ahí conocí a los que trabajaban ahí, me compraban mis dibujos, Lenin Molina, Tere Márquez, Cristina Gálvez, María Teresa Pría, que estaban trabajando ahí, que me compraban mis dibujos. Y ahí me dijo María Tere Márquez, me dijo, oye, Oaxaco, tienes que exponer en la Galería Chapultepec, yo te ayudo. Y me ayudó y me expuso, y esos dibujitos llegó Cristina Gálvez con el maestro escultor Federico Silva, y Federico me compró todos los dibujos. Entonces yo descubrí tarde que se vivía. Además, cuando descubrí que se vendía, mi galería me explotó y me robó. Se quedó con toda mi obra. Entonces era un tiempo en que las galerías tenían mucho poder, excepto mi primera persona con la que empiece a vender mi trabajo, un polaco de nombre Waldemar Sutaski. Él conocía el mundo. Yo por él me adoptó como un hijo. Entonces él era amigo de Tenor Patiño, era amigo del presidente del Banco de Boston. Entonces ahí vendía mis dibujos. Yo empiezo a concursar, creo que en los 70, y gano varios premios, 4 o 5 premios, y con ese dinero me voy a Nueva York. Él me vendía mis trabajos. Y los concursos, pues sí, en un momento dado supe que había concursos y pues era yo muy virtuoso seguramente, o muy inquieto, o muy... Sabía bien por dónde darle al asunto de los premios. Y le atiné, bueno, sí gané un dinero con los premios. Había una librería que se llamaba Hardee's, en la zona rosa, en la calle de Hamburgo. Y entonces él me dijo, tienes que inscribirte a Hacienda porque vas a tener que pagar impuestos, porque vamos a vender muchos cuadros. Bueno, me parece que es un buen programa, me parece que es un programa que promueve, que muestra, que tiene un acervo y que pues tienen exposiciones y tienen un lugar muy bonito allá en Moneda. Y me parece que deberían de hacerlo con los bailarines, deberían de hacerlo con otros artistas, colegas. Esto de los plomos fue en el taller de Manuel Serrano, donde yo trabajaba con técnicas que eran difíciles de desarrollar si no fuera a través de alguien que conocía. Bueno, aquí a Oaxaca vino una vez Ansel Kiefer. Yo conocí a este pintor alemán aquí en casa. Él es el que trabaja en plomo, unas increíbles piezas, aviones y escenas de Lili mitológicas griegas. Él vio mi trabajo y me dijo, mira, creo que pues yo no salgo de mi taller hace
20 años, vive en un hangar, vivía, porque ahora vive en Francia, y vio estas piezas y me dijo, creo que tu camino es esto. Entonces me orientó por eso. Pero claro, me gustó más lo de plomo y me fue inspirador para mí lo de plomo que conozco de él. Y en México, pues las tuberías eran de plomo, los techos eran de plomo y sobre todo la alquimia. Entonces traté de trabajar con agua de la Ciudad de México, que es muy ácida, de la lluvia. Con eso en los plomos sale el blanco de plomo y trabajé estas imágenes y las fijamos con un fijador muy fuerte. Sí, este es el de Noche de Rábanos. Sí, fue un primer lugar y alguien que se lo regala, de estas gentes que vienen y quieren quedar bien con él, se lo regalan. Y entonces pasó por mi casa y me dijo, te traigo un regalo. Y dije, qué bonito caballo de rábanos. Y me dijo, no me lo puedo llevar. Era el embajador en Washington. Entonces me dijo, quédatelo. Y entonces lo puse así en un palito y hice muchos dibujitos. Y luego acabé haciendo cuadros en arenas de esta Noche de Rábanos. Diego Rivera tiene un cuadro muy bonito de Noche de Rábanos. Sí, esta es una escultura, es un árbol la historia es que los mixtecos, yo soy mixteco, quien les da la vida es un sabino. De ahí surge la vida y la muerte, y esa pintura es esa historia del nacimiento de los mixtecos. Yo siempre quise ser escultor porque mi padre tenía madera. Antiguamente, como se hacía carpintería en los pueblos, iba y se tiraba el árbol seco. Después se cortaba. O sea, se hacía un hoyo, se tiraba y con una sierra, uno abajo y otro arriba, cortaban las tablas. Y luego hacían los trasteros donde se ponían los platos y hacían tallitas en madera. Sí, ese también es un sabino, sí, el árbol de la vida. Es que mi padre cuando cortaba los árboles tenía que echar humo para que se fueran todas las avispas de los panales y animales, murciélagos, para poderlo cortar. Entonces, yo siempre de niño veía que había mucha vida, había camaleones, había hormigas mieleras, había murciélagos, pájaros, alacranes, infinidad de... Entonces, esas series de sabinos, porque los que tienen más vida son los muertos árboles de sabino. Ahí se refugia una gran cantidad de fauna. En el verde van y duermen y ahí están, pero donde están sus casas son en estos árboles secos que están todos por la Mixteca. He vivido en París, en Madrid, he vivido en Japón. Por ejemplo, viajé un año, 8 meses en los países árabes, en Turquía, en Jordania, en Marruecos, Irak. Y ahí estuve caminando un año viajando nada más. En lugar de estar en mi pueblo, pues sí, la Ciudad de México me presentaba mejores opciones. En lugar de estar en la Ciudad de México, yo creo que Francia me presentó una opción de arquitectura, de museos, de espacios diferentes. Y Madrid, pues me dio el conocimiento de nuestro, digamos, pues el barroco, Quevedo. En realidad viajar para mí no significaba crear o pintar, sino de conocer, de conocer un museo, de conocer una ciudad, de conocer una calle, en la noche un restaurante, el francés, ¿no? El inglés, el árabe. Yo estuve en los países árabes nada más para ver una fuente, quería saber qué era una fuente, que había el sonido de la agua en el desierto. Yo he vivido mucho tiempo, por 2 años en Madrid, hice
sí, 7 grabados, pero los borré siempre y los volví a hacer para no hacer más. Entonces, es lo único que hice, nada más era un pretexto para estar en la edición del libro de Quevedo, del Sueño de la Muerte. Y en París, yo lo que sí hice es un cuaderno de Popol Vuh, haciendo un dibujo todas las noches. Yo en el día caminaba por todo París, iba a los museos, y en la noche ese remordimiento de que pues estoy aquí como pintor, hacía un dibujito en un cuaderno del Popol Vuh, y ahí empecé a hacer el Popol Vuh. Regresé aquí porque en París conocí a Francisco Toledo y me invitó a venir a Oaxaca pues, a hacer proyectos. Y coincidimos como en los 80 y me quedé. Bueno, yo sabía de él no sabía de mí, pero en París yo tuve allí un accidente de salud y cuando él se enteró quería verme. Entonces fui a verlo. Ahí nos conocimos y me invitó a venir a Oaxaca para hacer proyectos en Oaxaca y estuvimos haciendo proyectos en Oaxaca, temas culturales. Y el primer proyecto fue ir a la notaría y hacer un patronato. O sea, el gran proyecto de Oaxaca de él, así para moverse para la defensa del patrimonio, fue formar un patronato para que tuviéramos legalmente conformarnos, que nos permitiera tener un diálogo con el Estado. Entonces, porque como personas individuales, solos, no, pues no nos hacían caso. Entonces fuimos con un peso, me acuerdo, y firmamos el acta. Después ya empezamos a trabajar la biblioteca del Yago y otros proyectos que se realizaron. En general, la pasábamos bien. Ahora que él ya no está, extraño mucho las conversaciones con él, las pláticas de literatura, de música, de cine. Entonces, sí, fue una suerte para mí haber coincidido con él en Oaxaca. Un estado donde se come muy bien, donde puede uno en un instante desaparecer en el campo. Ha cambiado mucho porque se está echando a perder con el tema del turismo en excesivo. No hay un control, la ciudad no la están cuidando. Y esa era nuestra guerra con Toledo. Y que, bueno, pues así sucede, ¿no? Pero Oaxaca, cuando yo llegué, el lugar más bello que me pareció a mí era el mercado de Tlacolula. Ese es el lugar. Oaxaca ha sido un sitio, un lugar en el mundo de culturas y que también gente intelectual del mundo llegó a Oaxaca. Entonces sí creo que formaron una escuela oaxaqueña, gente como Cartier-Bresson, como Pierre de Mandiar, como Diego Rivera, como infinidad de artistas que pasaron, cineastas, músicos, Chávez, Mata. Un mundo previo a lo que Andrés Enestrosa acuñó la palabra de escuela, la escuela oaxaqueña. La esencia, creo yo, de México, de todas las culturas, era el Istmo de Tehuantepec. En el Istmo de Tehuantepec se conjugaron muchas culturas, los ingleses que hicieron el tren, vinieron iraquíes, árabes, franceses, italianos, y luego, bueno, pues ahí nacieron Toledo, Andrés Enestrosa, Vasconcelos, parte de la escuela mexicana, la escuela oaxaqueña. Después vinieron ya al final Toledo, Tamayo, Francisco Gutiérrez, pues infinidad de gente que le dio una marca a Oaxaca y que Oaxaca hoy se vende como una gran marca.
lo que hago yo es proyectos muy concretos, participo y apoyo esos proyectos. Música en la zona de la Mixteca con instrumentos de cuerdas, con Rubén Luengas, musicólogo, y él muy cerca de donde Guajuapan, donde soy, y tenemos ahí un proyecto de laudería y tenemos otra en la zona Mije de instrumentos para niños y lo de danza. Yo de gusto y de deseo seguiría viajando, viendo cosas, ¿no? Bueno, la verdad es que yo no soy pintor, o sea, yo no tengo tanto oficio. Lo hago porque de eso vivo, pero me gustaría más hacer jardinería, me gustaría más no hacer nada, ¿no? Estar quieto, ¿no? El caso ahorita que estoy pintando este mural para la universidad, para la FES Aragón, primero con el espacio donde va a estar, que es muy iluminado, que va a estar en un entrepiso de la biblioteca, en un muro muy largo, está suspendido. El cuadro tiene que hablar del lugar, integrarse al lugar, lo que hacían los muralistas. Lo que pasa es que este no es un mural, este es un cuadro grandote, pues muy angosto y muy largo. Sí, entonces tiene un 80 por 25 metros más o menos, entonces es muy largo. Entonces voy a hablar del espacio que se encuentra en Vilo, una constelación, una ciudad, una idea o una vida cotidiana. La única manera de vivir es a través del amor. El amor a la vida, el amor a la naturaleza, al amor a una mujer o a un hombre o como a la vida, a lo más entrañado y profundo y misterioso que es el amor. Soy Sergio Hernández, vivo en la ciudad de Oaxaca y me dedico a crear con mucha libertad, creo, y me gusta comer, tomar mezcal y vivir en esta bella ciudad de Oaxaca. ¿Hay algo que le guste cocinar así especialmente? Pescado. ¿Y esa es su comida favorita? Pescado, sí. ¿Su ciudad favorita? Oaxaca. ¿Algún género musical? Bach. ¿Libro o escritor? Cormac McCarthy. ¿Color? Rojo. ¿El material que más le gusta trabajar? La madera. ¿Algún insecto predilecto? Insecto, pues más bien aves, colibrís. ¿Su pasatiempo? Descansar.